Muy buenas noches y bienvenidos a todos y a todas una noche más a Movimiento Galimplant. Hoy es el primer webinar de este año 2025, que es una cosa que estaba comentando justo ahora con nuestro buen amigo, el doctor Juan Alberto Fernández de Ruiz, que acabó el año pasado y este año lo volvemos a tener aquí para arrancar también. Nos viene ya con el capítulo número 4, en el cual nos va a hablar de técnicas de movilización del nervio alveolo-dentario inferior. Como veis, no es un título excesivamente corto, pero sí con mucho significado. Bueno, sin más, evidentemente, después de esta breve introducción, le doy la bienvenida a uno de los maestros de la odontología, de la implantología. Berto, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos, por ser parte de la familia Galimplant y adelante con tu clase maestra. Bueno, a ti, César, y a toda la familia, la verdad que, como siempre, es un honor para mí estar aquí. Y tengo que decir que está siendo también un reto, porque cogí el compromiso personal de poner todo cosas nuevas, basarlo en dibujos, y la verdad es que me lleva faena, pero estoy disfrutando de hacerlo. Entonces, bueno, como decía bien César, el título corto de la charla de hoy o del webinario de hoy, es de técnicas de movilización del dentario, bueno, del NADI, ¿no? Del nervio alveolo-dentario inferior. Entonces, la parte que apostilla el título me parece interesante y sinceramente me parece que con esto casi podríamos terminar el webinario. Es una técnica que está sobreestimada en cuanto a la dificultad que tiene y en cuanto a las complicaciones que se derivan de ella. Realmente yo cuando empecé hace unos 25 años en esto de la implantología, parecía que si hicieras posición en el dentario te fueras delante de ese yoga y era seguro que ibas a acabar no sé cuántos años inhabilitado y nada más lejos de la realidad. A mí me gusta cuando cuando doy una conferencia, hacer una batida de mis estadísticas. Entonces, yo empecé a hacer transposiciones, bueno, empecé haciendo lateralizaciones en el 2002. Hice 8 desde el 2002 hasta el 2006. Y a partir de allí descargué las lateralizaciones y empecé a hacer transposiciones. Y desde entonces he hecho 57, que no son muchas, ni son pocas, son todas las que he pensado que era necesario hacer, buscando cualquier tipo de alternativa antes de hacerlas. Pero realmente, pues cada año me toca hacer pues 3 o 4 casos y realmente es una técnica que me encanta hacerla, es divertida. Mi estadística realmente es apabullante, es una técnica fantástica con muy buenos resultados y que las indicaciones pues realmente es cierto, cada vez son menos exigidas o menos requeridas, pero cuando hacen falta son una técnica espectacular y que se debe considerar sin lugar a dudas. Bueno, sin más, paso a ir poco a poco contándoos pues, cuál ha sido mi evolución en los cigomáticos, es decir, en las transposiciones. Yo en el 2006 escribí esta clasificación porque hasta la fecha todo el abordaje de las técnicas de movilización del dentario se basaban en lo que aquí yo considero el tipo 1. Básicamente había dos alternativas, o hacer una transposición o una lateralización del nervio dentario inferior. ¿Y qué diferencia hay entre las dos? Pues la diferencia es bien sencilla. Todos sabéis que pues el nervio dentario inferior es rama de la tercera rama del trigémino, que emerge de la fosa craneal por el foramen oval, y a partir de ahí discurre, entra en spinalis peaks y discurre a lo largo de todo el cuerpo mandibular hasta que emerge uno de sus ramos terminales, a saber, el ramo mentoniano, por el foramen, que tiene el mismo nombre, mientras que tiene un segundo ramo terminal, que es el ramo incisal, que continúa en un recorrido intraóseo y va a dar inervación a todos los dientes anteriores y, de forma vicariante, al incisivo central contralateral. ¿De acuerdo? De forma tal que este nervio, el alveolo dentario inferior, tiene esos dos ramos terminales. ¿De acuerdo? Uno, el incisal, con un recorrido intraóseo y el segundo, el ramo mentoniano, que tiene un recorrido submucoso. Y este recorrido submucoso va a dar inervación a la mucosa y la parte cutánea de la zona del mentón y del cuerpo mandibular anterior. ¿De acuerdo?
Entonces, cuando existe una baja disponibilidad, o una mínima o escasa disponibilidad de hueso a nivel del sector posterior mandibular, una de las alternativas es la de movilizar dicho nervio, ¿de acuerdo? Y esto se puede hacer de dos formas, os decía. Uno es una lateralización que supone conservar los dos ramos terminales de dicho paquete vasculonervioso, es decir, no se secciona, evidentemente, es un disparate seccionar el nervio mentoniano, pero también se conserva el ramo incisal y lo que se hace a nivel del cuerpo principal es, se hace una exposición del mismo, se retira, se colocan las fijaciones y se vuelve a reposicionar el nervio donde estaba ligeramente lateralizado. ¿De acuerdo? Esto es una técnica que, bueno, tiene sus indicaciones, no digo que no, pero se acompaña, según la literatura, de mayor tasa de complicaciones que las transposiciones. ¿Y en qué consisten las transposiciones? Pues las transposiciones consisten en conservar el ramo terminal mentoniano, pero seccionar el ramo incisal. De forma tal que al seccionar el ramo incisal vamos a poder movilizar de forma permanente todo el cuerpo principal del nervio, sin verse afectada la sensibilidad o la inervación sensitiva del ramo bucal o del ramo mentoniano. ¿De acuerdo? De esta forma nos permite pues tener una enorme disponibilidad de hueso y de una forma que para mí es muy importante, de forma permanente. Perdón, si tú haces una lateralización y por cualquier motivo algún implante fracasa, vas a tener que volver a hacerla. Mientras que, perdón, si haces una transposición, una vez que has movilizado el recorrido del nervio, nunca más lo vas a tener que volver a movilizar. Por tanto, a mí me parece... Ay, perdón, perdón. A mí me parece una opción muchísimo más coherente porque todo es susceptible de fallar. Pero si falla y tienes que volver a repetirlo todo, pues es una faena. Yo siempre lo comparo con lo siguiente. Imaginaos que sois electricistas y os piden en una finca que coloquéis las farolas. Y resulta que cuando vas allá, resulta que donde tienes que tú trazar la línea de las farolas están los conductos de gas y de agua. Pues, y te dicen que no saben si en un tiempo inmediato, 5 o 10 años, quizá tengan que coger y cambiar la disposición de las farolas. Entonces tú te puedes dedicar a cavar toda el área, localizar las fuentes de agua, localizar todo, desplazarlo y volver a colocarlas en el mismo sitio. O hacer una transposición, es decir, pues yo dejo las conducciones por un lado totalmente distinto y si me hacen cambiarlo, no voy a tener que volver a empezar a hacer toda la faena. Pues este es mi punto de vista respecto de la movilización del dentario. Una vez que lo muevo, no lo quiero volver a tocar nunca jamás y lo dejo en un sector posterior que nunca me va a volver a molestar. ¿De acuerdo? Todo esto está en la literatura descrita con un abordaje lateral, esto es decir, acceder al cuerpo mandibular desde pues, una visión directa desde vestibular. ¿De acuerdo? Sin embargo, en español, Emiliano Sada describe hacer un abordaje coronal. Esto es, cuando el nervio está cuando el hueso está tan sumamente reabsorbido que solo queda pues 2 o 3 milímetros en la porción coronal, a mí me parece que Sada tuvo una idea genial, es decir, ¿cómo voy a hacer un abordaje lateral destruyendo todo el hueso remanente que me queda, que es ínfimo, si puedo hacer un abordaje coronal y va a ser todo mucho más sencillo? Pues este abordaje no aparece recogido en la literatura más que en Gaceta Dental. Y es un abordaje coronal, que es lo que yo llamo un tipo 2. Por tanto, tipo 1 es lo que recoge la literatura, un abordaje lateral, y mi tipo 2 es abordar desde coronal para tener un acceso inmediato con muchísimo menos sacrificio de hueso que si tuviera que hacerlo desde lateral. ¿De acuerdo? ¿Qué me ocurrió? Pues cuando empecé a hacer las técnicas de movilización del dentario, me di cuenta que había casos donde no me iba ni lateral ni el coronal. Tenía que hacer un abordaje mixto. Tenía que hacer un abordaje vestibular, normalmente en la zona anterior, como veis aquí en el tercer tipo, y un abordaje coronal, normalmente en la porción distal, dado que el recorrido del nervio estaba sumamente elevado respecto al hueso remanente. Y a esto le llamé un tipo mixto, que era un tercer tipo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurría? Pues como la cabra tira al monte, y a mí me encantan las técnicas de regeneración, me di cuenta que, jo, pues que es que además de hacer la técnica de movilización en el dentario,
podía hacer una regeneración simultánea. Y a eso le llamé el cuarto tipo, de forma tal que lo que hago habitualmente es, siempre que puedo, movilizo el dentario y aprovecho para regenerar hueso en vertical. Evidentemente, si tengo espacio protésico para hacerlo, que es la norma. De esta forma, recupero fondo de vestíbulo, recupero suelo de boca y es lo más importante, se puede conseguir mucosa queratinizada insertada. Si no hago esto, no voy a conseguir mucosa queratinizada insertada y es seguro que voy a tener el fracaso de las fijaciones. De forma tal que yo, y es bastante común en mí, y no por disonancia, sino porque es que yo pienso que empecé de muy joven en esto y tenía como una punta de flecha definida. No quiero en 15 años o 20 años tener que repetir todo lo que hice. Entonces, si bien las técnicas de movilización del dentario se nos han ofrecido como alternativas para colocar el implante directamente, es algo que yo hago muy pocas veces. Normalmente hago la movilización, regenero absolutamente todo y después de entre 24 y entre 16 y 24 semanas paso a colocar las fijaciones. ¿Por qué hago esto? Pues porque es la única forma que consigo, de forma predecible, el tener un entorno sumamente sano para las fijaciones que voy a colocar. La norma, y lo veremos al final del webinario, la norma es que lo que se nos ha ofrecido no satisface los requerimientos actuales que tenemos en la implantología moderna. Es cierto, se pueden colocar los implantes simultáneamente, pero nunca o nunca, rara vez lo harán en confort. ¿De acuerdo? Entonces espero que lo entendáis. Repaso, lateralización supone exponer el cuerpo principal de nervio, localizarlo, movilizarlo, colocar las fijaciones y volver a reposicionarlo en el mismo sitio. Mientras que la transposición significa un cambio radical y permanente de la dirección del nervio alveolar inferior. Habiendo seccionado para hacer eso el ramo incisal, dado que si no lo seccionas, no lo puedes hacer. ¿De acuerdo? En esta imagen os voy a poner una animación muy sencilla de en lo que consiste la lateralización del dentario. Aquí he soslayado ciertas áreas, ciertas zonas de cómo se prepara la ventana, que lo veremos después, pero básicamente se localiza el tronco principal, se colocan unos bezel loops, que son unas cintas elásticas de silicona, se moviliza ligeramente el dentario y a partir de allí pasamos a colocar las fijaciones. ¿De acuerdo? Y luego el dentario lo volvemos a dejar en su mismo sitio que estaba inicialmente. ¿Vale? Me parece una técnica fácil de entender. Y lo más importante es que no hay sección ninguna de ninguno de los ramos terminales. Entonces, ahora vamos a ver la técnica que para mí es de elección. Caray, como estoy, que es la transposición. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer la transposición me gusta primero empezar por la preparación del campo. Y de nuevo, súper importante. Son fundamentales los separadores de ángulo recto. A saber, Langebeck y Farebe. Hacer esto con un Minnesota, yo pienso que no hay forma de hacerlo de forma satisfactoria. En estas dos imágenes he hecho transparencia de la parte cutánea para que veáis la forma correcta de colocar los separadores. Típicamente el Langenbeck de tallo más largo en distal y el Farebe o un Langenbeck de tallo más corto en la porción mesial. ¿De acuerdo? A partir de aquí, ¿qué incisión haremos? Pues esto es bien sencillo. Haremos una incisión en la parte medio crestal del proceso alveolar que nos quede o del hueso residual que nos quede y siempre que podamos evitaremos incorporar el sulcus de los dientes vecinos. Esto es exactamente igual que lo que decíamos en las técnicas de elevación sinusal. Si podéis evitar el sulcus de un diente, es muchísimo más fácil que el procedimiento vaya bien. Os tengo que decir que nunca jamás en la vida me ha ido mal una transposición. Nunca he tenido una infección, nunca he tenido una sección del nervio, no he tenido realmente complicaciones. Nunca he tenido una hemorragia, nunca he tenido una fractura del cuerpo mandibular. Realmente he tenido parestesias transitorias, pero el 99% de los casos han recuperado el mismo día de la intervención la sensibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, no es algo que me preocupe. Después de hacer esta incisión, vamos a ver qué material necesitamos. Pues os tengo que decir que para mí, a día de hoy, eh, es fundamental utilizar dispositivos piezoeléctricos para hacer la técnica de transposición. ¿Se puede hacer con pieza a mano? Se puede hacer con pieza a mano. ¿Se puede hacer con cinceles? Se puede hacer con cinceles.
pero hacerlo con un dispositivo piezoeléctrico es mandatorio. Y a partir de aquí vamos a ver qué tips, qué puntas hacen falta. Pues es bien sencillo. Mi recomendación más sincera es que utilicéis las sierra de acción directa, ¿de acuerdo? Sierras de acción lateral, que vamos a tener una izquierda, perdón, y una para la derecha, y después una punta que sea tipo sonda periodontal, muy finita. Y vamos a ver para qué utilizamos y cómo utilizamos cada uno de estos tips. ¿De acuerdo? A partir de aquí utilizaremos un cincel y una maza y de elección, por lo menos para que las fotos queden bonitas, un bezel loop. ¿Y por qué os digo esto de que para que las fotos queden bonitas? Porque si bien cuando hace la técnica de lateralización, la utilización de este bezel loop es interesante, para hacer las técnicas de transposición puedes perfectamente evitarlo y utilizar cualquier cosa o nada. ¿Por qué? Porque estas cintas tienen tienen controlada la elasticidad que permiten pues no traccionar demasiado el nervio y hacerlo de una forma pues protectora para el mismo. Eso es muy interesante cuando al mantener el ramo incisal, pues la elasticidad que te permite ese paquete vascular nervioso es mínima. Se dice en la literatura que si sobrepasas un 5% de la longitud inicial, estás sacrificando la viabilidad del nervio. ¿Qué ocurre? Que si tienes que colocar el dentario y perdón, si tienes que colocar el implante y está el dentario al lado, pues es fácil que tires más y no hay ningún marcador que te vaya diciendo 2%, 3%, 4%, 5%. Entonces, a mí me generaba muchísima tensión hacer una lateralización, mientras que hacer una transposición me supone un estrés quirúrgico pues mínimo realmente, pues totalmente comparable a cualquier otra técnica. ¿De acuerdo? Entonces, este es el material que yo recomiendo. Bueno, aparte de más material común, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver en estos dibujos lo que he hecho es recalcar eh, que este paquete vasculonervioso como tal, como dice el nombre, tiene una arteria, una vena y un nervio. Esta arteria, vena y nervio son reales en todo el recorrido intraóseo, pero no lo es en el extraóseo. ¿Qué quiere decir? Que el tronco principal está rodeado, o sea, en el paquete vascular nervioso hay una arteria, una vena y está el nervio. Lo mismo en el ramo incisal, pero no en el ramo mentoniano. O sea, en el ramo mentoniano, si lo seccionaras, no ibas a tener una hemorragia. Directamente estás seccionando el tronco nervioso. No pienses que te va a proteger una arteria, una vena, nada de eso. Eso solo ocurre en el recorrido intraóseo. Lo recuerdo, en el tronco principal y en el ramo terminal incisal, pero no en el mentoniano. Cuando haces una elongación del periósteo a nivel del mentoniano, es súper típico que puedas ver con magnificación, pues haces la sección somera del periósteo y a partir de aquí ves los haces del mentoniano. Y os aseguro que cuando se seccionan se ven perfectamente bajo microscopía operatoria, se ven las bandas M de mielina, se ven perfectamente. Y jamás he visto arterias ni venas, ves directamente el contenido neural, pero no ves en absoluto vasos. ¿De acuerdo? Por tanto, yo os diría que la sección del ramo mentoniano no se acompaña de hemorragia, lo cual no ocurre cuando seccionas el tronco principal o el ramo incisal. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando yo empecé, tenía claro que, bueno, que esto era así, pero me preocupaba cuando tuviera que cortar el ramo incisal si iba a tener una hemorragia. De forma que empecé haciéndolo con láser, luego pasé a hacerlo cauterizando, luego pasé a hacerlo pues de otras maneras, haciendo presión, conteniendo, ligaba la parte proximal. Ahora no me complico lo más mínimo. Cojo con un instrumento cualquiera, afilado, un bisturí o el perisotomo o una cureta tipo Lucas o tipo excavador de dentina y sencillamente corto el ramo incisal, ninguna pega de hemorragia, ¿de acuerdo? Pero bueno, me he adelantado un poquitín. Vamos a ver los tips, los distintos tips, cómo los vamos a utilizar para hacer las distintas áreas de la ventana de osteotomía. Estos de corte lateral, este es un corte lateral izquierdo, sirven para la osteotomía coronal y esto es en toda la longitud. Puedes hacer perfectamente toda la osteotomía coronal con esta punta. Sin embargo, para hacer la osteotomía apical, horizontal apical, solo la puedes hacer en la porción posterior al foramen del mentoniano y en la porción anterior. Justo debajo del mentoniano no hay forma de hacerla.
¿Por qué? Porque aquí se ve el mentoniano que está suelto, pero realmente está imbuido dentro de lo que es el colgajo vestibular. Entonces no tienes forma de hacerlo. Y esta es con diferencia la única parte difícil, hacer la osteotomía horizontal apical al foramen mentoniano. Veremos cómo lo hacemos. Entonces, al respecto de las otras dos osteotomías verticales, a saber, la distal y la mesial, se hacen perfectamente bien con la punta recta de acción directa, ¿de acuerdo? Estas son las osteotomías más sencillas y no tienen ninguna dificultad. ¿Cuál es la zona difícil? La zona difícil es este pequeño segmento que hay aquí. Este pequeño segmento apical al foramen mentoniano. Y para eso, lo ideal, desde mi punto de vista, que he probado un montón de puntas, he probado un montón de cosas, es una que parece una sonda periodontal. Y tan solo es para 4 o 5 milímetros de acción, no más. Pero esta permite un control súper sencillo y lo que va a hacer es continuar las osteotomías previamente realizadas por sus hermanas gemelas, que son, o primas hermanas, que son esta punta angulada y la recta, ¿de acuerdo? De forma que yo diseño todas las osteotomías y dejo al final la porción apical. Esta porción lo dejo para el final. Una vez que tenemos la osteotomía diseñada, solo nos queda luxar ese fragmento de hueso. Si lo luxáramos tal cual, íbamos a obtener una imagen que parecería a la parte de arriba, donde tendríamos toda la pared lateral con el foramen. Pero eso es irrealista. ¿Por qué? Porque si tú tienes este fragmento de hueso, lo que ibas a hacer es arrancar literalmente el ramo mentoniano. De forma que lo que tienes que hacer es seccionar el foramen en su eje mayor de forma que salgan como dos comecocos, que podamos separar el círculo que supone pues el contorno que va a rodear, contorno óseo que va a rodear la emergencia del mentoniano, perdón, ese foramen mentoniano lo vamos a seccionar en dos hemisecciones, una corta y proximal, perdón, una larga y proximal, que corresponderá al cuerpo principal y con esa hemisección, y otra terminal que será muy pequeña que hará, simplemente incorporará pues el semicírculo que corresponda a la parte anterior del foramen junto a unos 4 o 5 milímetros más hacia mesial que van a ser lo que nos permita hacer la exposición y posterior sección del ramo incisal. En esta imagen se va a ver muy bien. Tenemos el cuerpo principal, veremos el foramen mentoniano, perdón, el ramo mentoniano y aquí el ramo incisal. Debemos exponerlo ligeramente, eliminar esta medular, bueno, medular, digo medular, pero a veces es cortical todo, y una vez localizado el ramo anterior, se secciona, ¿de acuerdo? ¿Cómo se secciona? Pues ya os lo decía, se puede hacer con láser, yo con bisturí eléctrico no lo haría nunca porque como no controlas el punto final, pudiera ser que lesionaras indirectamente el nervio mentoniano, de forma tal que lo corto con bisturí, os decía, con el despegador, con el perisotomo, con una cureta Lucas o con una cureta de dentina, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos esta porción liberada, ahora tan solo nos queda soltar todo lo que es el cuerpo principal del nervio, soltarlo, ¿de acuerdo? De su anclaje óseo. ¿Qué va a ocurrir? El nervio mentoniano va a seguir introducido en el interior del colgajo vestibular. Y eso es lo que más le cuesta a la gente entender. Yo me comprometí a no poner casos en los webinarios, pero al final he cogido alguna pequeña imagen porque me parece que os va a evitar muchísimos, quizá pequeñas lagunas. ¿Qué ocurre cuando tenemos localizado el tronco principal? Pues que ahora nos va a tocar liberar todo el nervio y desplazarlo hacia distal. Pero si viene dibujado aquí el foramen mentoniano, perdón, el nervio mentoniano, necesito que entendáis que realmente este penacho sigue estando en su sitio de origen. ¿De acuerdo? El nervio mentoniano sigue estando aquí y sigue introducido en el colgajo vestibular. Lo veremos, no os preocupéis. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que representa esta imagen? Si yo hago un abordaje lateral,
voy a dejar, evidentemente, hueso por la porción coronal, de forma tal que al liberar el contenido, o sea, al liberar el espacio medular y poder soltar el nervio, lo voy a poder desplazar hacia distal sin ningún escollo. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre si hacemos un abordaje tipo 2? Es decir, entro desde coronal. Si abordo desde coronal, lo que me va a ocurrir es que en la porción donde voy a liberar el tronco principal, me va a quedar acabalgado encima de un borde lateral. Y ese borde lateral va a estar muy superficial, de forma que cuando se hace el abordaje coronal, es necesario preparar un nuevo foramen mentoniano en la porción vestibular. Evidentemente, no anterior, pues ya estaba este, sino en la porción distal. ¿De acuerdo? Esto es lo que siempre llamo hacer un foramen ramaniano. En vez del foramen mentoniano, lo conviertes en uno que queda a nivel ascendente, un poco mesial. Normalmente, cuando no hay dientes a distal, los saco a nivel del 7 o del 8, o sea, del segundo o el tercer molar. ¿Esto se ha entendido? Lo repito. Si yo hago un abordaje lateral que correspondería con un tipo 1, no tengo que modificar en absoluto, no tengo que preparar de ninguna forma la emergencia del tronco principal, dado que va a salir naturalmente por donde le corresponda. Sin embargo, cuando hago un abordaje coronal, si no preparo este foramen de aquí, me va a quedar el tronco principal que acabalgue a modo de sifón sobre un borde que será ligeramente agudo, pudiendo traumatizarlo, de forma tal que nos vemos forzados a preparar un nuevo foramen, que en vez de ser metoniano es lo que llamamos ramaniano, pero es un término mío y seguro un barbarismo. En esta imagen os quiero enseñar ¿veis? Aquí tenemos el tronco principal preparado y aquí tenemos el nervio mentoniano que tiene su emergencia rigurosamente normal. Fijaos lo curioso de este caso, aquí tenía un primer premolar totalmente incluido, totalmente en horizontal. Fue necesario colocarle un implante de 18 milímetros y como podéis ver está totalmente en el aire, tan solo está anclado en la porción apical y para ello no tuve más remedio que hacer una transposición del dentario. Aquí no tenía forma de hacer absolutamente nada más. Fijaros, ante semejante escenario, pues 3 o 4 milímetros han quedado en apical y el resto totalmente en el aire. Lo que podéis ver aquí es la cortical lingual. Rellenamos solo con hueso autógeno. Lo podéis ver, solo hueso autógeno. Colocamos, perdón, una membrana de colágeno nativo. Y 16 semanas después nos encontramos todo el implante cubierto de hueso, menos una pequeñísima parte que corresponde con el tornillo de cierre. Y después colocamos un pilar transepitelial y hacemos la mínima regeneración de esta porción. ¿De acuerdo? Fijaos, 16 semanas después convertimos este escenario, bueno, yo no, lo hace la biología, yo solo doy las herramientas para hacerlo. Se modifica este escenario en un escenario que realmente es muchísimo más goloso. ¿De acuerdo? Total, como veis aquí, en un abordaje coronal, lo que haríamos sería utilizar solo la punta de la recta, la sierra de acción directa, la sierra recta de acción directa, es un poco de trabalenguas, y se pueden diseñar perfectamente todas las áreas, todos los límites de la osteotomía. A partir de aquí, con el cincel se levantará y accederemos a la medular. Una vez que accedemos a la medular, pues con excavadores o con el perisotomo se va eliminando. Esto al final daremos unos pequeños detalles, porque esto que parece tan fácil a veces no lo es. ¿De acuerdo? Y esta lámina cortical la podemos utilizar para algo. A mí me encanta utilizar los retales que obtengo para distintos fines. De forma tal que, ¿por qué no hacer simultáneamente a nuestra transposición, hacer una regeneración ósea vertical? Tenemos la posibilidad de cosechar hueso en la vecindad, tenemos una lámina cortical y perfectamente la podemos poner a modo de online, fijarla con unos tornillos, que ya lo vimos en la parte de injertos, como lo hacía, fijarlos con unos tornillos y por encima de esto, pues colocar una membrana de colágeno nativo. ¿De acuerdo? He cogido estas dos imágenes donde me parece que se ve perfectamente bien. En la imagen de la izquierda, fijaos, aquí tenemos toda la ventana hecha, toda la osteotomía para exponer el tronco principal que se ve aquí ya liberado
de su recorrido intraóseo, lo hemos liberado. Aquí se ve el muñón que corresponde con la sección del ramo incisal, que es intraósea, y aquí se ven los fascículos del nervio mentoniano. Fijaos, una vez que hemos hecho la movilización, hemos colocado todo el hueso, pasamos a colocar una membrana de colágeno y mirad cómo todo el nervio que tenía recorrido intraóseo pasa a estar ubicado entre la regeneración que hemos hecho y el periósteo que conserva nuestro colgajo vestibular. Aquí se ve perfectamente el ramo mentoniano y la sección del ramo incisal. Pero fijaos cómo todo el paquete vascular nervioso pasa a la porción vestibular en un intersticio ubicado entre el cuerpo óseo de la mandíbula, en este caso cubierto por una membrana, y el colgajo vestibular tal cual, con su periósteo, o incluso si hemos hecho una sección del mismo para elongar el colgajo que nos permite una cobertura satisfactoria de nuestra regeneración, pues sobre el músculo, que es el músculo sin más, el bucinador. Sin más pega, a partir de ahí lo que ocurrirá es que la naturaleza volverá a incorporar el nervio en el colgajo vestibular, dejando el periósteo en contacto directo con el hueso. No, o sea, no lo dudéis. La evolución de este tronco nervioso va a ser a quedar totalmente incorporada en el colgajo vestibular, de forma que volverá a tener un tapiz perióstico. Y a nivel del foramen que hemos convertido del mentoniano en ramaniano, veremos un foramen exactamente igual a un foramen mentoniano, es decir, una emergencia sana formada por un hueso cortical que rodea la emergencia de nuestro nervio. ¿De acuerdo? Y como os decía, toda esta porción va a quedar imbuida dentro del colgajo vestibular. A partir de aquí, ¿veis? Colocaremos la membrana de colágeno. ¿Y qué aspectos condicionan la dificultad de la técnica? Pues de verdad que con diferencia hay dos aspectos fundamentales, o tres aspectos fundamentales. Uno, la densidad del hueso del cuerpo mandibular. Aquí, si tenemos un D1 o un D2, va a resultar realmente tedioso acceder al tronco principal. ¿Por qué? Porque realmente es una acción de pico y pala. Es picar, 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 eliminar. Es difícil de luxar y luego una vez que lo has conseguido luxar, no hay medular y tienes que ir liberando poco a poco el tronco principal. ¿De acuerdo? Una vez que lo tienes hecho, seccionarás el ramo incisal y lo movilizarás todo hacia distal, bien desde un abordaje lateral o coronal, como se decía. Sin embargo, si en vez de un D1 o un D2 tenemos un D3 o un D4, es sencillísimo, es una técnica muy, muy, muy sencilla, porque nada más que hayas hecho la osteotomía, vas a liberar el fragmento muchas veces va a incorporar parte de la esponjosa y te va a expuesto per se el tronco principal, o si no te lo ha liberado, no te lo has puesto de forma total, serán mínimos la necesidad de retirar esponjosa que tengamos que hacer y veremos que enseguida llegamos al mismo. Igualmente, una vez que lo tenemos localizado, a la hora de separarlo, pues cuanto más esponjoso es, más fácil es de retirarlo y sencillamente con una pequeña tracción se va movilizando hacia distal. ¿De acuerdo? Ese es el primer aspecto de dificultad, que es la densidad del hueso que alberga el paquete vascular nervioso. Y aquí lo he dibujado de esta manera. Cuanto más denso, más difícil y cuanto más esponjoso, más fácil. ¿De acuerdo? Salvo por una pequeña salvedad. Si es muy esponjoso, puedes tener una hemorragia y puede aparecer un momento de ceguera quirúrgica que es un tanto desesperante. Mi consejo es eliminar poco a poco la esponjosa, evidentemente evitar técnicas de cauterización y si tú eliminas la esponjosa, pues vas consiguiendo que la hemorragia se cohíba. También puedes utilizar cera de hueso o empaquetar una gasa o hacer un montón de cosas, ¿de acuerdo? Realmente nunca he tenido que abortar una cirugía por una hemorragia y de transposición de dentario tampoco. Y no soy capaz de recordar ninguna hemorragia que me haya dificultado especialmente la cirugía. ¿Cuál es el segundo factor que más dificulta la técnica? Pues es dónde esté localizado el nervio. Cuanto más alingual esté, evidentemente más difícil porque tienes que sacrificar mayor cantidad de hueso. Y tercer aspecto es el tamaño que tenga. Hay paquetes vasculonerviosos que tienen el tamaño de un espagueti.
Y estos, pues yo diría que estos tienen entre 2,8 y 3,5 milímetros. Estos paquetes vascular-nerviosos son fáciles de localizar, son resistentes y son fáciles de movilizar y desplazar. Sin embargo, a veces no es un espagueti, es un fideo. Y cuando pasa a ser un fideo, ¡uf!, se vuelve realmente tedioso. Yo, los casos más complicados que me ha tocado hacer han sido cuando el nervio estaba seccionado y me ha tocado hacer la transposición para suturarlo y poder movilizarlo, o peor, cuando estaban chafados por algún implante colocado previamente. Cuando ocurre eso, realmente es complicado separarlos, o sea, desplazarlo sin seccionarlo, aunque nunca me ha pasado tener que seccionarlo, o sea, que se me haya seccionado. He tenido que manejarlos ya seccionados por haber colocado implantes atravesando el dentario, no por mí, pero compañeros que lo me han enviado, y realmente ha sido fácil de resolver. Una vez liberados ambos segmentos, los he suturado con 10 ceros en monofilamento y el resultado ha sido muy satisfactorio. O sea que no lo veo nada extremadamente complicado. ¿De acuerdo? En cuanto a unos consejos que os voy a dar, pues es una serie de consejos sencillos realmente. Primero, es anecdótico que un paciente que sea candidato a una cirugía de movilización del dentario tenga un espesor mucoso y una banda de mucosa queratinizada insertadas adecuadas. ¿De acuerdo? De forma que nos tiene que hacer pensar, es decir, si tengo un mal entorno para colocar implantes, ¿por qué voy a colocar los implantes simultáneamente? Porque luego voy a tener que hacer técnicas mucogingivales y todo se complica cuando está el implante colocado. De forma que yo no corro en colocar el implante. Segundo, no pongáis nunca jamás un biomaterial que no se reabsorba en contacto directo con el dentario. Si hacéis eso, es muy fácil que tengáis complicaciones neurológicas. De forma tal que siempre tenemos que utilizar materiales que se reabsorben, a saber, hueso autógeno, beta-TCPs o bifásicos que contengan hidroxiapatita sintética. La hidroxiapatita xenógena no se reabsorbe, sí lo hace la sintética. ¿De acuerdo? Tercera parte, importantísimo, nunca, y esto lo digo de forma categórica, nunca es suficiente el hueso que vamos a obtener para acceder al dentario para rellenar todo el defecto que tenemos que regenerar. Nunca. Entonces, tenéis que tener en cuenta que vamos a tener que añadir más hueso. Por tanto, tendremos que utilizar bien biomateriales o cosechar hueso de la zona vecina. ¿De acuerdo? Cuarto aspecto, pues un poco pues en hilazón con el primer apartado. No hay que tener prisa en colocar los implantes. Yo lo he hecho, es algo que he hecho alguna vez, pero habitualmente cuando hago una movilización del dentario, primero modifico el contexto, lo dejo todo fantásticamente bien y luego coloco los implantes. ¿De acuerdo? Ahora, la semana que viene, tengo que hacer una doble transposición del dentario donde hay que quitar implantes previos y realmente es un hueso tipo D1. Es un señor de más de 80 años y con un estado de salud un tanto, no sé, un tanto deteriorado. Entonces, pues se antoja complicado. Pero ya os digo, en ese caso sí que voy a colocar los implantes, pero lo habitual es que no lo haga. Y ahora, últimamente, estoy empezando a hacer mis pinitos en los elementos finitos y lo que he hecho es una simulación de qué ocurre si tengo un cuerpo mandibular en el que he retirado el compartimento medular, coloco una fijación y la someto a 35 newtons de torque de inserción. Pues evidentemente la acumulación de las fuerzas en la porción basal es muy alta y puede ocurrir una fractura del cuerpo mandibular. Entonces, por esos motivos, no le veo especial sentido cuando tan solo tenemos que esperar 16 semanas en el caso del hueso autógeno y 24 semanas en el caso de un biomaterial xenógeno para colocar las fijaciones y poder hacerlo junto a un injerto tejido conectivo, injertos gingivales libres, vestibuloplastias o lo que queramos. Es por esto que yo recomiendo no correr, no conozco ningún caso de necesidad imperiosa de hacer
implantes en sectores posteriores eh, que requiera tantísima urgencia. Es cierto que una vez en mi vida, y solo una vez, he hecho técnicas de transposición del dentario junto a la regeneración simultánea y carga inmediata. El paciente era un paciente discapacitado y realmente cada intervención era anestesia general y por cuestiones económicas me tuve que hacerlo todo de una vez. Esto lo hice hace como 12 años, el paciente vino a la consulta ayer, sigue todo fantástico y estoy contento de haberlo hecho, pero no es más que una anécdota. ¿De acuerdo? Pues sin más, nos vemos en el siguiente, que será cuando diga César. ¿De acuerdo? Espero que el webinario sea útil y pues poco más. Un auténtico gusto. Pues muchísimas gracias, Alberto. Ya sabes que no será cuando diga yo, sino que ya estás invitado para la siguiente. O sea, Pues tenemos que decidir la fecha. bueno, pues después la decidiremos y ya la anunciaremos muy próximamente. Muchísimas gracias, creo que ha estado todo realmente claro. Tenemos por aquí, pues, saludos como siempre que nos envían desde diferentes lugares y gente que da las gracias. Si alguien quiere aprovechar para realizar alguna pregunta, aunque creo que ha sido muy claro, lo puede hacer a través del chat o del apartado de preguntas. Berto, muchísimas gracias. Dígame. Muchísimas de nada. Un gusto, la verdad que un auténtico gusto, ya lo sabéis. Es una maravilla. Bueno, mira, Una voy a maravilla. aprovechar, te voy a leer aquí. Muchísimas gracias, Berto. Siempre estás metido en el movimiento. Pues sí, la verdad es que sí, es el comentario que mejor define a Berto Fernández. Pues la verdad que ya lo he dicho unas cuantas veces. La valía que tienen estos webinarios es enorme. O sea, la gente no sabe la información que se saca de aquí. Muchísima información sumamente útil. Y entiendo desde luego que esto no persigue ser hiperacadémico. Entiendo que es un poco más, pues, consejos de un amigo a otro amigo que puede o no ser conocido, pero que estoy seguro que va a tener que lidiar o ha lidiado ya con situaciones como las que estoy contando. Entonces, si os puedo ayudar, pues siempre será un sí. Y esta es una muy buena forma de hacerlo con amigos que todavía no he conocido, pero de aquí a poco recibiréis sentiréis el calor del abrazo que ahora os doy. Entonces, aquellos que no me conozcáis, recibid el abrazo y cuando nos veamos sentiréis el calor. Bueno, pues recordarles también a aquellos que están hoy de nuevo aquí que todos estos webinars están subidos en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube, que los podéis encontrar ahí, que este también estará mañana. Y con esto, Berto, darte las gracias de nuevo y ya despedirnos. Y bueno, muy buenísimas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias.